Para los que siguen este canal desde hace tiempo, sabe que me gusta traerles temas especialmente de misterios y teorías, a veces incluso paranormales. Mi objetivo siempre ha sido entretenerlos, pero el tema que vamos a hablar hoy es 100% real, y no solo eso. Aparte de ser un tema tan turbio y mediático en su momento, me sorprende cómo aparentemente pasó al olvido. Hoy vamos a ver el lado oscuro del modelaje en Costa Rica y cómo este se puede aprovechar de la inocencia de las personas menores de edad para lucrar con uno de los negocios más oscuros y desagradables que existen. Quédense hasta el final, ya que yo personalmente conocí a una persona que fue parte de esta supuesta agencia y les voy a decir lo que yo recuerdo. Como siempre, dale me gusta y suscríbete al canal, eso me ayuda enormemente a seguir creando más contenido. Dicho esto, empecemos. Todo comenzó como algo que en apariencia no tenía nada fuera de lo común. Una agencia de modelaje en San José ofrecía oportunidades a jóvenes que soñaban con entrar en el mundo de la fotografía, la publicidad y las pasarelas. Promesas de sesiones profesionales, pagos, ropa e incluso posibles trabajos en anuncios. Para muchas familias, especialmente en contextos difíciles, esto representaba una oportunidad real. Puedo recordar en esta época que ser parte de esa agencia era algo que muchas personas jóvenes de mi colegio aspiraban. Sin embargo, con el paso del tiempo, se descubriría que detrás de esa imagen cuidadosamente construida se escondía algo mucho más oscuro. Los padres empezaron a notar actitudes extrañas en sus hijos, comportamientos inquietantes, y esto no era para menos. Lo que se iba a revelar pronto cambiaría por completo el prestigio de la supuesta agencia de modelaje. Según las investigaciones, esta organización ya operaba desde aproximadamente el año 2009, no solo en Costa Rica, sino también con conexiones en el extranjero, principalmente en México. Durante años, funcionó bajo el nombre de BDM Models Management, una supuesta agencia ubicada en el centro de San José, cerca de Plaza González Víquez. Todo parecía legítimo, pero en realidad era una fachada diseñada para ocultar una red criminal que se aprovechaba de la confianza de menores de edad y sus familias. El método de captación estaba bien pensado, buscaban principalmente adolescentes, muchas veces de comunidades vulnerables donde una oportunidad así solo aparecía una vez en la vida. Las contactaban a través de redes sociales como Facebook, pero también utilizaban afiches en barrios con mensajes como "buscamos talentos". Incluso, en algunos casos, se acercaban directamente a ellas en las cercanías de las escuelas o colegios. Les ofrecían participar en castings, sesiones de fotos o supuestos anuncios publicitarios. A algunas les prometían pagos, ropa o incluso ayuda con transporte. Era una estrategia que generaba confianza rápidamente, y cada vez más adolescentes eran parte de esta agencia, lo que podía generar la confianza de otras personas que se querían unir a este mundo. Las redes sociales se veían confiables y estaban repletas de likes, algo que despertaba una ilusión enorme en las y los adolescentes de esa época. Y es que, al inicio, todo parecía normal. Las jóvenes asistían a los castings acompañadas por sus madres, lo cual reforzaba la sensación de seguridad. Había otras chicas, sesiones de fotos con ropa casual o de marca, trato amable, incluso pequeños detalles como refrigerios para los acompañantes. En ese contexto, los padres firmaban contratos con la agencia, documentos que, aunque parecían estándar, incluían en algunos casos cláusulas poco visibles que permitían cierto tipo de fotografías. Muchos padres no se percataban de esto, o no imaginaban lo que realmente implicaba. Todo estaba diseñado para parecer profesional, para no levantar sospechas. Pero después de varias sesiones normales, las cosas empezaban a cambiar y aquí viene lo turbio, lo que muchos de ustedes ya se esperaban. Poco a poco, las condiciones se modificaban. Las menores eran citadas nuevamente, pero en esta ocasión se les separaba de sus padres. Mientras los adultos esperaban en otra sala, ellas eran llevadas a espacios privados. Y es ahí donde comienza el verdadero horror. Las víctimas eran presionadas para hacer cosas que no formaban parte de lo que se les había prometido. Si se negaban, aparecían las amenazas. No eran amenazas vacías.
Los responsables demostraban que conocían detalles personales, como direcciones, rutinas familiares y horarios. Esto generaba un miedo profundo. Muchas de estas adolescentes sentían que no tenían opción, se aprovechaban de la inocencia de las jóvenes para hacerles creer estos chantajes, y bajo esa presión, todo era agravado. Con el paso del tiempo, la situación empeoraba. Algunas jóvenes eran citadas repetidamente, incluso sin la presencia de sus padres. Eran trasladadas a distintos lugares como moteles, casas o locaciones privadas. Había una constante sensación de control. Según varios testimonios, se utilizaban elementos para intimidar, generando un ambiente de miedo permanente. Habían desde juguetes sexuales hasta cuchillos en las habitaciones, esto como una manera de intimidar y hacerles saber lo que les podía pasar si no cooperaban. Adjunto textualmente el relato de una joven víctima de esta red. Lo vi normal, me siguieron llamando, todo lo vi normal, pero luego me amenazaron, dijeron que le podían hacer daño a mi hermana menor hasta matarla, y eso me dio mucho miedo. Se sabía mi horario, conocían a mis amigas, yo era una niña y tenía mucho miedo. Esa fue la manera en cómo me reclutaron. Yo me sentía hundida. Tenían hasta un psicólogo que nos hacía ver que todo estaba bien. Siempre había amenazas. Había cuchillos a la hora de hacer fotografías. Nos llevaban en un carro blanco. La mayoría de las veces eran en moteles. Les decían a uno que debían usar tal ropa. Según lo que pedían de México o Brasil, uno sabía que en cualquier momento la podían matar. Era, o lo hacía, o no podía llegar a la casa. Pero quizás uno de los aspectos más perturbadores es que la red contaba con alguien con formación en psicología, cuya función era manipular emocionalmente a las víctimas, para hacerles creer que lo que ocurría era normal o que no podían escapar. No solo era un control físico, era también psicológico. Leo textualmente una noticia del año 2025. Un psicólogo identificado con el apellido Solano, quien estuvo involucrado en un caso de explotación a menores en una página de adultos por una agencia llamada PDM Models Management en 2015, es funcionario de la Universidad de Costa Rica y se encuentra suspendido. Según confirmó la UCR a este medio, Solano es funcionario de la institución en el recinto de Paraíso en Cartago. Sin embargo, se encuentra suspendido por la Comisión contra el Hostigamiento Sexual de la Casa de Enseñanza Superior. También voy a contar algunos relatos que encontré en internet por medio de una imagen, y leo textualmente. Adicional de la información que leyeron anteriormente, sabemos que tienen un listado de víctimas bastante extenso, donde ha estado con menores de edad y alumnas. 2 víctimas hoy quisieron contar un poco de su historia. Primera víctima. Yo recibí agresión psicológica donde me hacía llegar a crisis y luego me decía que él era el único que iba a estar para mí. Él usaba tácticas de su profesión para violentarme constantemente por largos periodos. Segunda víctima. Yo fui un estudiante que recibía terapia con él por problemas de depresión y abuso sexual. Él aprovechó de mi situación para abusar psicológicamente y sexualmente durante un año. Esto generó aún más indignación porque demostraba que, incluso con esos antecedentes, estas personas podían volver a integrarse en entornos sensibles. Todo el material que se producía no se quedaba en el país, era distribuido a nivel internacional, se subía a plataformas en internet, incluyendo sitios de acceso restringido y redes más difíciles de rastrear. Para acceder, los usuarios debían pagar y no eran montos pequeños. Se hablaban de cifras que iban desde cientos hasta miles de dólares por contenido. Países como México, Brasil y Estados Unidos, así como algunas naciones europeas, presuntamente fueron los destinos de las imágenes y videos cuyo contenido consistía en material inapropiado de menores costarricenses. Además, la estructura financiera estaba bien organizada, el dinero se movía entre países, utilizando tanto métodos tradicionales como herramientas digitales. Había coordinación internacional, lo que hacía esta red aún más difícil de detectar. Y sin embargo, a pesar de todo esto, pasaron varios años antes de que las autoridades pudieran intervenir. No fue sino hasta el 2015 cuando una denuncia, sumada a la información internacional, permitió que el caso comenzara a investigarse formalmente. La intuición de una mamá permitió que el organismo de investigación judicial salvara a 30 niñas de seguir siendo víctimas de una cruel mafia de contenido explícito y abuso infantil, que producía imágenes, videos y los vendía al extranjero. La mamá decidió denunciar poco después cuando un amigo de ella, que es fotógrafo, la contactó para decirle que las fotos de su hija estaban en un sitio en internet con fines sexuales.
Eso ocurrió en el 2015, por lo que ella, sin dudar ni un segundo, se fue para la delegación del OIJ en Alajuela a denunciar lo que sabía. Y no eran tontos, los responsables de esta red al propio hacían que los sitios web que vendían dichas fotos estuvieran bloqueados en Costa Rica, pero visibles en otros países. Lo que hacían era mostrar, por ejemplo, unas 5 fotos gratis, y luego el sitio web mostraba un mensaje tipo: si quieres ver el resto de fotografías, necesitas pagar. Y por lo general, se vendían a precios sumamente altos. A partir de ahí, el organismo de investigación judicial empezó a recopilar evidencia y a seguir la pista de los involucrados. Fue un proceso que tomó tiempo, pero finalmente llevó a un punto clave. El 8 de junio de 2017 se realizaron múltiples allanamientos en distintas zonas del país, como Curridabat, Barrio La Cruz, San José, Palmares y Heredia. Al mismo tiempo, se realizaban operativos en México. Ese día marcó un antes y un después. Varias personas fueron detenidas, incluyendo los principales responsables en Costa Rica. Durante los operativos, se decomisaron equipos electrónicos, archivos y otros elementos que confirmaban la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En ese momento, se lograron identificar al menos 26 víctimas, aunque las autoridades siempre sospechaban que el número real podía ser mucho mayor. Y es que muchas no denunciaban, ya sea por miedo, vergüenza o porque simplemente no sabían cómo hacerlo o cómo contarlo. Tras las detenciones, comenzaron a surgir diferentes versiones. Algunos implicados intentaron deslindarse de lo ocurrido, asegurando que no tenían conocimiento de las actividades ilegales y señalando a otros como responsables. Pero conforme avanzó el proceso, la evidencia fue dejando claro el nivel de organización que existía. Por ejemplo, un hombre de apellido Arroyo, dueño de la agencia, comentó que uno de sus profesores contactó a las modelos de forma externa, sin que él supiera nada, y este contrataba a las menores para que participaran en las sesiones cuestionadas. Personas externas estaban usando nuestro logo, imagen y convocaban a otras direcciones por medio de Facebook. De eso nosotros no estábamos enterados. Hubo un abuso de confianza. Nos pusieron una cáscara de banano, explicó Arroyo. Según detalló Arroyo, al profesor de apellido Solano lo contrataron en el año 2013, luego de valorar el portafolio y sus buenas recomendaciones. Para el administrador de la agencia ubicada en las cercanías de Plaza González Víquez, el asunto relacionado con la denuncia por material delicado infantil fue totalmente sorpresivo y asegura que nunca vieron nada sospechoso. Los testimonios de las víctimas fueron claves para entender la dimensión real del caso. Muchas habían sido reclutadas siendo apenas niñas. Vivieron durante años bajo amenazas constantes, sin poder hablar. Algunas lograron escapar por su cuenta, cambiando de entorno, alejándose completamente, pero otras permanecieron atrapadas hasta que la red fue desarticulada. Y lo más fuerte es que, incluso después, las secuelas no desaparecen. El proceso judicial terminó con condenas importantes. 2 de los principales implicados recibieron penas de varias décadas de prisión tras aceptar su responsabilidad. Para muchos, eso representó un cierre legal del caso, pero no necesariamente un cierre emocional para las víctimas. Un fotógrafo, por ejemplo, admitió ser responsable del caso más atroz de material explícito en el país y fue sentenciado a 797 años de cárcel. Con esto, se eliminó la etapa de juicio y se le condenó de manera inmediata a 797 años de prisión. Eso sí, el Ministerio Público detalló que, por reglas del concurso material, la pena impuesta fue readecuada por el Juzgado de Penal a 39 años de prisión. Somos BDM Visión del Modelaje. Abre tus puertas a nuevos talentos. Te invitamos a venir a audicionar a nuestras instalaciones ubicadas en San José Centro, de la Clínica Biblia 300. Ahora bien, investigando sobre este caso, pude encontrar cosas cuestionables. Por ejemplo, en YouTube siguen subidos varios videos del trabajo de esta supuesta agencia de modelaje para jóvenes, donde se ven que están usando bikinis en hoteles o incluso modelando en una pasarela en algún centro comercial del país. Por obvias razones, no voy a mostrar los videos o los títulos. Sin embargo, es material que está visible en la web superficial y yo no puedo privar a nadie de buscar por su cuenta. Por otra parte, el canal de YouTube que subió estos videos tiene el apellido de un hombre que ya mencionamos anteriormente en este video. Me llama sumamente la atención que en la descripción de varios videos aparece un link a la página de Facebook de esta supuesta agencia, y yo recuerdo cuando esta página existía en Facebook. Uno esperaría que dicho link no funcione porque la página ya fue eliminada, ¿verdad?
Digo, después de toda la polémica y el conflicto legal, esto sería lo más sensato. Pero no es el caso. El propietario simplemente decidió cambiar el nombre de la página de Facebook y sigue usando la misma página para promocionar sus servicios de fotografía actualmente, algo que personalmente me cuesta entender. Ahora bien, recuerdo que alrededor del año 2014 yo estaba en el colegio y había una muchacha que realmente no recuerdo su nombre en ese momento, pero para ese entonces era la típica popular del colegio, y digo esto porque recuerdo que tenía rasgos muy atractivos, y por esa razón ella pertenecía a esta supuesta agencia. Puedo recordar que pertenecer a esta agencia era algo que generaba mucha admiración e incluso envidia entre sus propias compañeras, tanto así que varias compañeras querían seguir sus pasos y ser parte de ese proyecto. Años después, cuando se reveló todo eso en las noticias, la noticia me sorprendió demasiado, y no es para menos. Saber que esas personas tan desagradables estaban operando más cerca de lo que uno creía y en una red global que operaba desde varios continentes, fue demasiado enfermizo. ¿Qué pasó después con esta muchacha que les menciono? Honestamente no sé, pero espero que ahorita le esté yendo muy bien en la vida y que haya logrado salir adelante. Este caso es considerado como uno de los más graves que se han registrado en Costa Rica en este tipo de delitos. No es solo por la cantidad de víctimas, sino por la forma en que operaba la red, el tiempo que logró mantenerse activa y su alcance internacional. ¿Y ustedes llegaron a escuchar algo de esta agencia en su momento? Los leo en los comentarios. Con esto terminamos el video de hoy, espero que les haya gustado. De ser así, agradecería tu me gusta y suscripción, que me ayuda enormemente a seguir creando más contenido. Sígueme en redes sociales para estar al tanto de más actualizaciones que no comparto por aquí. Eso ha sido todo por hoy. Adiós.